Hoy vamos a desmenuzar Pedro Páramo, una novela que muchos dicen entender, pero que en realidad a todos nos dejó confundidos. La novela fue escrita por Juan Rulfo en 1955 y combina el realismo mágico con una estructura no lineal para narrar una historia llena de tragedia y misticismo. Y está ambientada en el pueblo de Comala, acá en México. Muchos dicen que es el pueblo de Comala, en Colima, y otros dicen que Juan Rulfo usó ese nombre como un lugar ficticio, ambientado en algún rincón de su mente. La cosa arranca con Juan Preciado, un muchacho que se ve que nunca aprendió a decir que no, porque cuando su madre moribunda le dice: ve a Comala y reclámale a tu papá lo que nos debe, él no lo piensa dos veces, agarra sus cosas y se lanza directo al infierno. Literal. Al llegar al pueblo, Juan encuentra un lugar desolado y prácticamente vacío, lleno de ecos y presencias fantasmales. En el camino antes de llegar, Juan se encuentra con Abundio, un arriero que le revela que él también es hijo de Pedro Páramo. Esto ya nos va introduciendo en el tema central de la novela, la figura autoritaria y abusiva de Pedro Páramo, quien dejó un legado de opresión y destrucción en Comala. Comala es un lugar que parece sacado de un sueño febril. Está habitada por un montón de muertos que no se han dado cuenta que ya están muertos. Ya aquí deberíamos de haber entendido que esto no iba a ser una historia normal. En medio de este desorden espectral, Juan empieza a escuchar retazos de historias de su papá, Pedro Páramo. ¿Pero quién era Pedro Páramo? Pues imagínate al jefe más tóxico que hayas tenido, multiplícalo por 10 y agrégale un toque de narcosofisticación rural. Era el mandamás de Comala, dueño de tierras, mujeres y al parecer dueño de las almas de todos los que vivían ahí. Vivió como si hubiera nacido para arruinarle la vida a los demás. Era un tirano de tiempo completo. Se encargó de que todos en Comala dependieran de él. Aplastó a quien se le atravesó y cuando se cansó de jugar a ser Dios, dejó que el pueblo se desmoronara como un castillo de arena en un tsunami. Pedro se casa con Dolores Preciado, madre de Juan, pero su interés en ella es meramente estratégico, y después de esto, Dolores abandona a Pedro, llevándose con ella a Juan. Más tarde, Pedro se obsesiona con Susana San Juan, su amor de juventud, quien regresa a Comala después de enviudar. Susana está sumida en la locura y en el dolor por la muerte de su padre. Ella es indiferente a Pedro, pero él es capaz de hacer cualquier cosa para mantenerla cerca. A través de los recuerdos, se revela cómo Pedro Páramo ejerce su poder sobre Comala, manipulando a las personas, extorsionándolas y destruyendo cualquier oposición. Su maldad es tan evidente cuando ordena asesinar a Fulgor Sedano, su administrador, y de otros tantos que amenazan su autoridad. La muerte de Susana San Juan marca el inicio del declive de Pedro Páramo. Devastado por la pérdida, pierde el interés total en la vida y en la administración de sus tierras. Comala entra en decadencia y Pedro, consumido por el rencor, se convierte en una sombra de lo que fue. En el presente de la historia, porque déjame decirte que no es una historia lineal y puedes llegar a perderte, pues en el presente, Juan Preciado se encuentra atrapado en un pueblo donde los habitantes son espíritus. Cada persona con la que habla le cuenta fragmentos de la historia de Pedro Páramo y del sufrimiento causado por él. Juan se da cuenta de que Comala es un lugar habitado por los muertos, cuyas almas están condenadas a vagar debido a los pecados de Pedro. Juan Preciado finalmente muere debido al miedo y a los ecos de los muertos. Su muerte marca una transición en la narrativa, pues el resto de la novela es contado desde la perspectiva de otros personajes que también están muertos. Al final de la novela se narra la muerte de Pedro Páramo, quien es asesinado en un arrebato de desesperación por Abundio, nada más y nada menos que uno de sus hijos ilegítimos. Pedro cae al suelo, desmoronándose como un montón de piedras, lo que representa el final absoluto de su poder y de todo lo que representaba. Los puntos más relevantes a resaltar en esta historia son el abuso del poder, cuando Pedro Páramo encarna la figura del cacique, que controla todos los aspectos de la vida de Comala. La culpa y el remordimiento de muchos de los personajes que están atrapados por sus pecados y decisiones pasadas.
la muerte y el más allá. Comala es una especie de portal donde se entrelazan la vida y la muerte, poblada por almas en pena, y la soledad y el amor no correspondido, tanto de Pedro como de otros personajes, que sufren por amores imposibles o ausencias irremediables. En resumen, Pedro Páramo es un retrato de la desolación, el poder absoluto y la obsesión. También es un recordatorio de que nunca, pero nunca debes de seguir los consejos crípticos de tu madre moribunda, sin hacer preguntas primero. Y que no te enamores de alguien que no te corresponde, porque ya viste cómo acabó Pedro Páramo. Pedro Páramo es una obra fundamental de la literatura latinoamericana, pionera del realismo mágico, con su innovadora estructura narrativa y su capacidad para explorar temas universales. Sigue siendo un referente literario en todo el mundo. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte a este canal. Y si no, también. Nos vemos en la próxima. Recuerden ser felices. Yo me despido y choli.